Imagina que despiertas y te das cuenta de que la maldad ya no se esconde, sino que se celebra con aplausos. Mira a la calle, lo que antes nos provocaba náuseas, hoy es ley. La Biblia advirtió de un instante exacto en el que Dios retiraría su mano y dejaría a la humanidad pudrirse en su propia locura. Tengo una mala noticia, ese instante ya pasó. El infierno no está por llegar, ya se ha filtrado en nuestras casas, y lo que viene a continuación no es fuego, es algo mucho peor que sucede cuando el infierno se desata sobre la tierra. Detente un instante y mira a tu alrededor. No fijes la vista en la pantalla de tu móvil, sino en el mundo real. La violencia ha dejado de escandalizarnos. La maldad ya no busca las sombras para esconderse. Aquello que antaño hacía temblar la conciencia de la humanidad, hoy se celebra, se justifica e incluso se aplaude. Y lo más peligroso de todo es esto, la mayoría ya no siente nada. Queridos hermanos, estas palabras no buscan entreteneros. Su propósito es sacudiros el sueño, porque las Escrituras nos advierten de un tiempo en el que Dios dejaría de refrenar el mal. Un momento en el que la humanidad sería entregada a su propia rebelión. La Biblia llama a esto juicio. Pero el juicio no siempre comienza con fuego lloviendo del cielo. A veces, comienza simplemente cuando Dios da un paso atrás y permite que las consecuencias del pecado sigan su curso natural. Esto no es una conspiración. No es una campaña para sembrar el miedo. Es la palabra divina desplegándose ante nuestros propios ojos. ¿Qué ocurre cuando la verdad es rechazada? El arrepentimiento es objeto de burla y la santidad se trata como una debilidad. La respuesta que nos dan los textos sagrados es aterradora. Esta noche no estamos hablando de fantasías. Hablamos de una advertencia global. Porque cuando el abismo se desata, al principio no hace ruido. Es sutil. Se arrastra silenciosamente hacia el interior de los corazones, de los hogares y de las naciones. Y si no estamos vigilantes, si no estamos firmemente arraigados en Cristo, es posible que ni siquiera nos demos cuenta de la realidad en la que vivimos. Escuchadme bien, Iglesia. Una de las verdades más estremecedoras de toda la Escritura no es cuando Dios actúa en su juicio, sino cuando deja de contener la maldad. Se nos dice que existe una fuerza que detiene la anarquía, una contención divina puesta por el mismo Creador. Y cuando esa barrera se levanta, la oscuridad no pide permiso para expandirse, simplemente se precipita como un torrente. El capítulo 1 de Romanos revela esta escalofriante realidad. 3 veces dicen las Escrituras, Dios los entregó. No porque dejara de amarlos, sino porque ellos se negaron a amar la verdad. Dios no se volvió cruel de repente, la humanidad se volvió obstinada. Y llega un momento en que el Señor honra nuestra elección de rechazarlo permitiéndonos experimentar la vida sin Él. Pensad en ello. Un mundo sin la contención de Dios. Una sociedad donde la conciencia ha sido silenciada. Donde la verdad es relativa. Donde el pecado ya no se ruboriza. Eso no es libertad. Eso es un juicio en cámara lenta. La segunda carta a los tesalonicenses habla de aquel que detiene el misterio de la iniquidad hasta el momento señalado. Esto nos dice algo crucial, el mal no tiene el control. Dios lo tiene. Pero cuando la gente se burla de la santidad, desprecia el arrepentimiento y reemplaza al Creador por el culto al yo, la contención se debilita, y lo que sigue es el caos disfrazado de progreso. Mirad a vuestro alrededor. Lo que antes era impensable ahora es la norma. Lo que antes era vergonzoso ahora se celebra. Nosotros lo llamamos evolución, Dios lo llama rebelión. Y cuando se retira el freno, el mal no llega con cuernos y fuego. Llega con aplausos, con tendencias sociales y con leyes. Por eso este mensaje es vital. Porque el juicio no siempre se anuncia a gritos. A veces susurra, haz lo que te parezca correcto. A veces suena a libertad. Pero, amados, la libertad sin Dios es la prisión más peligrosa de todas. La cuestión no es si Dios sigue siendo poderoso. La cuestión es si todavía lo queremos a Él,
porque cuando se levanta la contención, no es el infierno invadiendo la tierra, es la humanidad invitándolo a entrar. Escuchadme con atención, porque aquí es donde muchos apartan la mirada. No porque no esté claro, sino porque resulta incómodo. Hemos suavizado la idea del infierno, la hemos editado y convertido en una metáfora para poder dormir mejor por las noches. Pero Jesús no habló del infierno en susurros. Habló de él con urgencia, con lágrimas y con advertencia. El infierno, según la Biblia, no es una caricatura con llamas y tridentes. Es el destino final de la separación de Dios. Es la ausencia total de luz, de verdad, de paz y de esperanza. Las Escrituras lo llaman las tinieblas de afuera, un lugar donde hay llanto y crujir de dientes. No porque Dios sea cruel, sino porque la humanidad se da cuenta demasiado tarde de lo que ha rechazado. Y entended esto claramente, el infierno no fue creado para el ser humano. Jesús dijo que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando las personas eligen la oscuridad sobre la luz, la mentira sobre la verdad y el yo sobre Dios, se alinean con un destino que nunca debieron compartir. El juicio de Dios no es venganza. Es justicia. Un Dios santo no puede ignorar el pecado, de la misma manera que un juez justo no puede ignorar el crimen. Si Dios pasara por alto el mal, no sería amoroso, sería corrupto. La cruz misma lo demuestra. El pecado era tan grave que requirió la sangre del Hijo de Dios. Sin embargo, incluso ahora la gente dice que un Dios de amor nunca juzgaría. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Un Dios amoroso debe juzgar, o el amor carecería de sentido. El juicio no es la ausencia de amor, es la prueba de que el amor importa. Cuando el infierno se desata, no es Dios perdiendo el control. Es Dios respetando la elección humana. Él no impone su presencia a nadie. Pero comprended esto, rechazar a Dios es rechazar todo lo que Él es. Rechazar a Dios es rechazar todo lo que Él es, vida, luz, verdad y paz. Y esa es la advertencia fundamental. El infierno no es simplemente fuego, es la existencia eterna sin la presencia divina. Y lo más aterrador es esto, las Escrituras aseguran que muchos caminarán hacia allí con paso firme, convencidos de tener la razón, hasta que la puerta se cierre y la verdad se vuelva innegable. Amados, si sois honestos con vosotros mismos, podéis sentirlo. Algo va mal en este mundo, y es algo más profundo que la política, más hondo que la cultura o la economía. La Biblia nos advirtió que, antes de que el juicio llegue en su plenitud, la tierra empezaría a parecerse a lo que ya estamos viendo. No sucede de la noche a la mañana, sino de forma gradual, sutil, casi imperceptible, hasta que se vuelve innegable. Está escrito que llegaría un tiempo en que la gente llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo. Decime, ¿no estamos viviendo ya en esa hora? Lo que antes destruía familias, ahora se promueve. Lo que antes requería arrepentimiento, ahora exige celebración. Lo que antes se ocultaba por vergüenza, ahora desfila abiertamente con orgullo. Esto no es progreso, es profecía cumplida. La violencia llena la tierra, pero los corazones están anestesiados. El engaño se multiplica, y sin embargo, la verdad es tratada como discurso de odio. El temor de Dios se ha desvanecido, reemplazado por la adoración al yo. Y la señal más alarmante de todas es esta, la gente ya no se arrepiente. Justifican, excusan y redefinen el pecado hasta que deja de sonar como tal. Jesús dijo que la maldad aumentaría y que el amor de muchos se enfriaría. Y no se refería solo al mundo, sino incluso a aquellos que invocan su nombre. La compasión sin verdad reemplaza a la santidad. La tolerancia reemplaza a la justicia. Y lentamente, la oscuridad es bienvenida porque resulta más cómoda que la luz. Así es como se desata el infierno. No con explosiones, sino por erosión. Se erosiona la conciencia. Se erosiona la verdad. Se erosiona la reverencia, hasta que las personas ya no pueden distinguir entre la voz de Dios y sus propios deseos. Y escuchad bien, esto no se trata de señalar con el dedo,
sino de abrir los ojos. Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de ruborizarse, cuando el pecado ya no genera convicción, cuando la risa reemplaza al temblor sagrado, el juicio no está lejos. La Biblia nos muestra una y otra vez que antes de la destrucción viene la normalización. Si os sentís inquietos al escuchar esto, eso no es miedo, es discernimiento. El Espíritu Santo sigue advirtiendo, sigue llamando, sigue despertando a quienes están dispuestos a escuchar. Estas señales no pretenden aterrorizar a los creyentes, sino prepararnos, porque el infierno no llega de golpe. Se anuncia a través de un mundo que olvida a Dios y se siente perfectamente bien sin Él. Prestad atención ahora, porque el engaño es el arma más formidable del enemigo. Satanás no comienza negando a Dios, comienza redefiniéndolo. Las Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos el engaño sería tan fuerte que, si fuera posible, incluso los elegidos serían desviados. No mediante una rebelión abierta, sino a través de una distorsión sutil. El mundo no está siendo preparado para el juicio a través del miedo, sino a través de una falsa paz. Nos venden un evangelio sin arrepentimiento. Gracia sin transformación, amor sin verdad. El pecado ya no se confronta, se gestiona o se justifica. La santidad es etiquetada como extremismo. La convicción de pecado es llamada condenación. Y poco a poco, el estándar de Dios se rebaja hasta desaparecer por completo. Se levantan falsos maestros, no vestidos de oscuridad, sino de luz. Hablan de bendición, éxito y realización personal, pero nunca de la cruz. Prometen vida mientras evitan las palabras que Jesús jamás evitó: niégate a ti mismo. Arrepiéntete. Toma tu cruz. Ese no es el Evangelio de Cristo. Es un mensaje diseñado para mantener a la gente cómoda en el camino a la destrucción. Se nos dice que el mal se disfraza como ángel de luz. Eso significa que el engaño se siente bien. Suena razonable. Apela a nuestros deseos. Y por eso es letal. Una mentira rara vez se presenta como tal, llega vestida de medias verdades, envuelta en lenguaje espiritual y afirmada por las multitudes. Y escuchad atentamente, este engaño no existe solo fuera de la iglesia. Se filtra hacia adentro. Cuando las congregaciones dejan de predicar sobre el pecado, el juicio y el arrepentimiento, no se vuelven más amorosas, se vuelven mudas allí donde el cielo está gritando. Cuando reemplazamos la reverencia con el entretenimiento, no alcanzamos al mundo, nos parecemos a él. Este engaño prepara el terreno convenciendo a la gente de que están bien sin arrepentimiento, seguros sin rendición y salvos sin obediencia. Pero Jesús nos advirtió claramente: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amados, las mentiras más peligrosas son las que parecen espirituales. Y si no estamos anclados en las Escrituras, si no amamos la verdad más que nuestra propia comodidad, no reconoceremos el engaño hasta que sea demasiado tarde. Por eso el discernimiento no es opcional, es una cuestión de supervivencia. Permíteme ahora decir algo que puede inquietaros, pero que debe ser dicho. El juicio no comienza en las calles. Comienza en el santuario. Está escrito claramente: el juicio comienza por la casa de Dios. Esto significa que antes de que Dios encare al mundo, encara a su propia gente. Este mensaje no es solo para aquellos que no creen. Es para la iglesia. Es para aquellos que conocen su nombre, portan su palabra y reclaman su salvación, porque la familiaridad con la verdad se vuelve peligrosa cuando reemplaza a la obediencia. Conocer las Escrituras no es lo mismo que vivir rendido a ellas. Cantar en adoración no es lo mismo que temer a Dios. Vivimos en una generación de fe tibia, de un cristianismo acomodado. Una fe que desea el cielo pero rechaza la santidad. Un Jesús que salva pero nunca corrige. Una cruz sin sacrificio. Y el mismo Jesús nos advirtió: la fe tibia le provoca náuseas, no porque le falte paciencia, sino porque lo tergiversa ante el mundo. Amados, Dios sostiene a su pueblo bajo un estándar más alto,
no para condenarnos, sino porque estamos llamados a reflejar su santidad. Cuando la Iglesia transige, el mundo se confunde. Cuando los creyentes se mimetizan con el entorno, la verdad pierde su poder. Y cuando el arrepentimiento desaparece del púlpito, la convicción desaparece del corazón. Pregúntate honestamente, ¿nos hemos sentido demasiado cómodos con el pecado? ¿Demasiado entretenidos para orar? ¿Demasiado ocupados para temblar ante la palabra de Dios? El peligro no es la rebelión descarada. Es la deriva lenta, el compromiso gradual. Una fe que parece viva pero ha perdido su fuego. Por eso Dios sacude a su iglesia antes de sacudir a las naciones. Llama a su pueblo a despertar, a volver a su primer amor, a elegir la obediencia por encima del aplauso. Porque la iglesia no está llamada a ser un espejo de la cultura, está llamada a confrontarla con verdad y gracia. Esto no es condena. Es misericordia. Dios corrige a quienes ama. Y esta advertencia es la prueba de que Él todavía está llamando a su pueblo a regresar antes de que la puerta se cierre. Y aún así, la misericordia de Dios sigue clamando. Incluso ahora, después de cada señal, de cada acto de rebelión, su misericordia sigue hablando. Y esta puede ser la verdad más asombrosa de todas. El juicio es real. Sí, el infierno es real. Sí. Pero escuchadme bien, el juicio no es el deseo de Dios. La Biblia nos dice que Dios no se complace en la muerte del malvado, sino que desea que todos se vuelvan y vivan. Cada retraso en el juicio no es debilidad, es paciencia. Cada advertencia no es una amenaza, es una invitación. Cada aliento que tomas en este preciso instante es la prueba de que Dios no ha cerrado la puerta. Mirad las Escrituras. Antes del diluvio, Dios advirtió durante generaciones. Antes de que Sodoma cayera, buscó aunque fuera un puñado de justos. Antes de que Nínive fuera destruida, envió a un profeta reacio con un mensaje simple: arrepentíos. Y cada vez que la gente se volvía, el juicio se detenía. Eso nos dice algo poderoso: el arrepentimiento todavía mueve el corazón de Dios. Y en el centro de toda misericordia se alza la cruz. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. El infierno se desató sobre Cristo para que no tuviera que desatarse sobre nosotros. La ira que merecíamos cayó sobre Él para que la gracia pudiera caer sobre nosotros. Eso no es religión. Eso es un rescate. Pero la misericordia no es pasiva. La gracia es gratuita, pero no es barata. Exige una respuesta. Nos llama a apartarnos del pecado, no a excusarlo. La misericordia no nos deja donde estamos, nos transforma. Nos arranca de la oscuridad y nos lleva a la luz. Amados, si vuestro corazón se siente conmovido ahora mismo, eso no es miedo. Es Dios llamándoos. La convicción de pecado no es rechazo, es invitación. Dios no te pide que te escondas avergonzado. Te pide que vuelvas a casa mientras la puerta sigue abierta. Esta advertencia existe porque la misericordia aún existe. Pero las Escrituras son claras: la puerta no permanecerá abierta para siempre. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de responder. Llegamos ahora al momento de la decisión. Porque cada advertencia en la Escritura conduce a una elección. Dios nunca fuerza la obediencia. Pone ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y entonces dice: elige. No mañana, no el domingo, sino hoy. Solo hay dos caminos ante la humanidad. Uno es ancho, familiar y está abarrotado. No requiere arrepentimiento, ni rendición, ni cambio. Promete libertad, pero entrega esclavitud. El otro es estrecho, a menudo solitario y costoso, pero conduce a la vida. Y Jesús fue honesto al respecto. Nunca bajó el precio de seguirlo para aumentar la multitud. Escuchadme, amados. La neutralidad es una ilusión. Postergar es decidir. Permanecer en silencio es elegir un bando.
El mayor engaño no es la rebelión abierta, es asumir que todavía hay mucho tiempo. Las Escrituras nos advierten que muchos dirán, Señor, Señor, creyendo que la proximidad es lo mismo que la relación. Pero saber acerca de Jesús no es lo mismo que conocerlo. Seguir a Cristo en estos últimos días te costará tu comodidad. Te costará la aprobación de los demás. Puede que te cueste relaciones, pero salvará tu alma. La verdadera fe no es solo creencia. Es rendición. Es obediencia nacida del amor. Es elegir a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor. El mundo seguirá presionándote para que claudiques, para que te diluyas en la masa, para que guardes silencio. Pero Jesús nos advirtió, quien se avergüence de mí en esta generación, yo me avergonzaré de él delante del Padre. No se trata de perfección, se trata de lealtad. Y aquí radica la esperanza, no importa cuán lejos sientas que te has ido, la puerta sigue abierta. La cruz sigue en pie. El perdón todavía está disponible, pero la ventana de la gracia no durará para siempre. La elección debe hacerse mientras aún hay luz. Así que te pregunto directamente, ¿a quién seguirás? ¿A la comodidad o a Cristo? ¿A la cultura o a la verdad? ¿Al mundo o a la palabra? Porque cuando el infierno se desate, solo aquellos que hayan elegido a Jesús permanecerán seguros. Amados, si no recordáis nada más de este mensaje, recordad esto, esta advertencia no se da para aterrorizaros, sino para rescataros. Dios no alza la voz sobre el juicio porque se deleite en él. Advierte porque el tiempo es precioso y la eternidad es real. El día en que el infierno se desate no será objeto de debate. No se someterá a votación. No se retrasará con excusas ni se ignorará por opiniones. Cuando llegue ese día, la verdad ya no será negociable. Toda rodilla se doblará. Toda voz será silenciada. Y toda alma sabrá que Dios fue justo, fiel y verdadero. Pero hoy, justo ahora, la esperanza sigue en pie ante ti en la persona de Jesucristo. El mismo Dios que advierte es el Dios que salva. La misma Escritura que habla de juicio también habla de la misericordia triunfando sobre el juicio. La cruz sigue hablando más fuerte que la condenación. No confunda su paciencia con ausencia. No confunda su silencio con aprobación. Dios está llamando al mundo y te está llamando a ti, no a una religión, no al miedo, sino al arrepentimiento, a la rendición y a la vida. Si tu corazón arde en este momento, no lo endurezcas. Si sientes la convicción agitarse en tu interior, no la ignores. Corre hacia Cristo mientras la puerta sigue abierta. Suelta aquello que te está destruyendo. Deja ir lo que no puede salvarte. Elige al único que puede hacerlo, porque cuando el infierno se desate, no habrá segundas oportunidades. Pero hasta que llegue ese día, la gracia sigue extendiéndose. La misericordia sigue llamando y la salvación sigue disponible para todos los que se humillen y acudan a Él. Hoy, elige la vida. Hoy, elige a Cristo.